Los controles de la persiana Parámetros básicos del cuadro de diálogo Editor de materiales permiten crear y modificar el material que se encuentra en la ranura de muestra activa. Si el material es directo, también modifican al material asignado los objetos de la escena. Las tres propiedades reflexivas básicas de los materiales que determinan el color del material son ambiental, difusa y especular. Estos tres colores se pueden ajustar seleccionando una de las opciones ambiental, difusa o especular de la persiana Parámetros básicos del cuadro de diálogo Editor de materiales, e introduciendo los valores deseados en los campos de color RGB o TSV en el selector de colores para cada componente. Arrastrar el material Metal Chrome de la ranura de muestra 5 a la 6. El material copiado se convierte en indirecto. Seleccionar la ranura de muestra 5 y pulsar sobre la muestra de color situada a la derecha de la opción difusa. En el cuadro de diálogo Selector de colores, pulsar y arrastrar dentro del recuadro de color grande. Al soltar el botón del ratón, cambiará el color del material de la ranura de muestra y el color de la esfera en la escena. Pulsar Restablecer del cuadro de diálogo Selector de colores para recuperar el color original del material. Además de los campos rojo, verde y azul, tono, saturación y valor, que permiten ajustar los valores de los colores con precisión, el selector de colores tiene tres flechas con las que también se pueden seleccionar colores. Al desplazar la flecha tono, se cambia el tono del color. Esto equivale a cambiar el valor del campo tono. La flecha negrura aclara y oscurece los colores y cambia el valor de los campos saturación y valor. Finalmente, la flecha blancura también aclara y oscurece los valores, pero modifica el valor de los campos saturación y valor de forma distinta a la flecha negrura. Cuando el valor del campo saturación aumenta, el del campo valor disminuye, y viceversa. Seleccionar un color cualquiera. En el editor de materiales, arrastrar la muestra de color correspondiente al componente difusa sobre la muestra de color especular. Aparecerá un cuadro de diálogo preguntando si se desea copiar o cambiar los colores. Pulsar el botón Copiar. Ahora, las muestras de color de las dos últimas componentes básicas contienen el mismo color y el tamaño del brillo especular se reduce. Vamos a guardar el nuevo material. Para ello, debemos tener en cuenta dónde se encuentra almacenado el material. El material se ha asignado al casquillo. Si se guarda la escena, podremos recuperarlo seleccionando escena en el visor de materiales mapas. El material aparece en una de las ranuras de muestra del editor de materiales. Si se guarda la escena, el material seguirá en el editor de materiales cuando ésta se vuelva a cargar. El material se podrá utilizar mientras estemos trabajando con esta escena, pero para poder utilizarlo en otra escena, habrá que guardarlo en una biblioteca de materiales. Pulsar en el botón Incluir en la biblioteca del cuadro de diálogo Editor de materiales. Aparece un cuadro de diálogo para asignar un nombre al material. Escribir el nombre Mi material en el campo Nombre y pulsar el botón Aceptar. El nuevo material se incorpora a la biblioteca actual y se actualiza el archivo GoodMat, aunque este debe ser guardado. Para ello, en la ventana Visor de materiales mapas, debe seleccionarse la opción Biblioteca MAT y luego elegir entre las opciones Guardar, si se quiere sustituir la biblioteca anterior, o Guardar como, si se quiere indicar otro archivo o crear uno nuevo. De esta forma, nos aseguraremos de que los materiales creados o modificados puedan ser accesibles en cualquier momento. Activar el visor cámara 01 y pulsar el botón Representar escena de la barra de herramientas. Activar la opción Sencilla en la persiana Parámetros comunes del cuadro de diálogo Representar escena. Pulsar el botón 320 x 240 para establecer el tamaño de la imagen representada y el botón Representar para representar la escena.
Una vez representada, observar el resultado y seguidamente cerrar las ventanas de representar escena y la de imagen. Del parámetro lustre depende el tamaño de las áreas de resalte especular de los materiales, mientras que el nivel especular controla la intensidad del brillo. Vamos a ajustar el tamaño y la intensidad del brillo del material. Pulsar sobre la muestra de color situada a la derecha de la opción especular y desplazar la flecha blancura hacia abajo en el selector de colores, hasta que el brillo especular vuelva a ser blanco. Cerrar la ventana selector de colores. En el menú desplegable opción de sombreado de la persiana opciones básicas de sombreado, seleccionar Blink. Introducir en el contador de la opción reflexión de la persiana mapas el valor 30. Observar la curva de brillo en la persiana parámetros básicos del cuadro de diálogo editor de materiales e introducir el valor 100 en el contador nivel especular y el valor 50 en el contador lustre. Se reduce la altura y se estrecha la curva de brillo y concentrando el especular del material en una zona más reducida. Pulsar representación rápida de la barra principal para volver a representar la escena. Observaremos que los resaltes especulares se han reducido y concentrado en determinadas zonas de la pieza. Cerrar el cuadro de imagen. Introducir el valor 1 en el campo debilitar de la persiana parámetros básicos del cuadro de diálogo editor de materiales. Ahora, el contraluz de la esfera de la ranura de muestra activa se ha suavizado de manera considerable. Después de ajustar el brillo, vamos a seleccionar el modo de sombreado del material. En 3 Studio Max se pueden seleccionar 7 modos de sombreado para establecer el aspecto general de la superficie del material: anisotrópico, Blink, metal, multicapa, Oren, Nayar, Blink, Punk y Stratus. Activar la quinta ranura de muestra y seleccionar los distintos modos de sombreado en la lista y observar lo que ocurre con el aspecto del material. Observar que cada modo de sombreado crea materiales diferentes e incluso modifica parámetros según el modo. A continuación, vamos a ajustar algunos atributos especiales de los materiales con los que podremos crear diversos efectos especiales. Por ejemplo, el campo autoiluminación permite crear materiales luminosos reemplazando toda la sombra de la superficie por el color difuso. El empleo de materiales autoiluminados facilita la representación de objetos luminosos. Por otra parte, la opción alambre hace que la superficie de los objetos se represente como una malla alámbrica. Seleccionar la ranura 5 correspondiente al material Mi Material. Activar las opciones alambre y 2 lados de la persiana parámetros básicos del cuadro de diálogo editor de materiales. Seleccionar la ranura 2 correspondiente al material prueba 01 e introducir el valor 100 en el campo autoiluminación y pulsar el botón representar última. Los objetos de la escena que tienen asignado el material Mi Material aparecen representados en el modo de representación alámbrica, pero utilizando los colores y el modo de sombreado del material. Además, la opción 2 lados hace que el material aparezca en los 2 lados de las caras. La cruceta queda autoiluminada con un color muy saturado. Cerrar el cuadro de imagen. Seleccionar la ranura 2 correspondiente al material prueba 01, establecer el contador de autoiluminación en 0 para devolver a su estado original el material prueba 01.